Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos con lo que es la última entrevista de esta temporada. Ya saben que este programa finaliza hoy, lo que es la temporada oficial de televisión, y volveremos, bueno, pues a mediados de agosto, últimos de agosto, principios de septiembre, ya para llevarles más protagonistas y más historias que merecen la pena ser contadas, como la que vamos a hablar a continuación. Como les decíamos, cambiamos totalmente de asunto porque, como ya nos encontramos algunos a las puertas de las vacaciones, y seguro, a buen seguro, que muchos de ustedes también, pues es un buen momento para leer. Ya no hay excusa de, ay, es que no tengo tiempo, es que salgo tarde de trabajar. Bueno, pues ahora en vacaciones sin duda es un buen momento para leer. Y si para encima lo acompañamos de música, bueno, pues mejor que mejor. Y de eso va precisamente este libro, que lleva por título Vivo Cantando, y que repasa los 70 años de historia del Festival de Eurovisión. Se encuentra esta noche con nosotros su autor, que es un buen amigo de esta casa, Miguel Martínez. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Bueno, la verdad que me ha sorprendido porque hasta ahora llevabas 13, 14 libros escritos, sí, pero todos, o casi todos, tenían que ver con temática de videojuegos, de superhéroes, de cosas tremendamente dedicadas a la juventud. Sí, y a los no tan jóvenes, pero ahora has cambiado el registro completamente. Sí, bueno, ya son muchos años que llevo publicando libros de divulgación, sí, un poco, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Sobre sagas conocidas de videojuegos, sí, series, sí, relevantes de aquellos, sí, años, tanto animadas como, sí, sí, como no animadas, animación real. Sí. Y bueno, pues la verdad es que hablando con el editor, pues yo siempre fui un fan de Eurovisión, siempre me gustó mucho el festival. Y aprovechando un poco aquella noticia que salía hace un año sobre que Televisión Española no iba a participar, que eran los 70 años, le comenté al editor en una de las ediciones de la Feria del Libro en Madrid la posibilidad de, oye, hacer alguna cosa, porque la editorial tiene varias líneas de libros temáticos también, de programas de televisión y cosas de estas. Y al editor le pareció interesante y bueno, pues surgió la idea de hacer un libro de Eurovisión contando un poco todo lo que es la historia del popular festival hasta la actualidad. Claro, claro. Porque mucho recortado porque hay mucha historia. Hay muchísimo, sin duda. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro? Bueno, esto pues 1 año y pico, porque al final quizá cuando no te dedicas, cuando no eres Pérez Reverte y te dedicas a la escritura, pues claro, te dedicas a otros menesteres, siempre tienes que ir escribiendo conforme vas sacando tiempo. Sí. Y estos libros de divulgación llevan quizá más tiempo porque no es como hacer una novela, sino que tienes que corroborar todos los datos, tanto los que tú tienes como los que vas encontrando, que son ciertos, sí, hacer un trabajo de investigación, sobre todo en aquellos años en los que era más complicado, y eso lleva mucho tiempo. Luego, una vez que lo tienes todo, es hacer la estructura del libro, los capítulos, y plasmarlo en escrito y hacerlo lo más atractivo posible para que un libro que tiene muchísimos datos, que puede ser muy denso a la hora de leer, sea atractivo. Eso tienes que darle también un enfoque distinto. Claro. Bueno, Eurovisión, para todos aquellos que tengan mi edad o un poquito menos, y sobre todo los que tienen más, pues forma parte de nuestra pequeña historia cultural. Yo recuerdo de pequeño, Miguel, no sé si a ti te pasaba también, llegaba el momento de la noche aquella de Eurovisión y no había otra cosa que ver en la tele, había que ver Eurovisión, y además recuerdo de verlo con toda la familia. El cantante que llevara a España o la cantante que llevara a España, me gusta, no me gusta, bueno, bien, mal, no sé qué. Claro. Y luego empezaban las votaciones y recuerdo aquello de, va a votar Inglaterra. Nah, Inglaterra no nos da nada. Nah, bueno, nah, ¿qué quieres que nos dé Inglaterra? Portugal, no, Portugal tiene que darnos algo. Portugal seguro que sí. Y era como, y luego me llamaba muchísimo la atención el comentarista que había de aquella, que muchas veces antes de que el país votara, Uribarri, sabía perfectamente lo que iban a votar. Decía, bueno, vamos a ver, Bielorrusia se lo va a dar a Rusia, no sé, Hungría se lo va a dar a Rusia, Suecia se lo va a dar a Noruega, Suecia. Y el tío fallaba por muy poco cuando fallaba. Sí. A ver, el Festival de Eurovisión, efectivamente, es que lo bueno que tiene es que llegó en una época prácticamente donde comenzaba la televisión como un experimento, que ahora te contaré, y fue evolucionando conforme evolucionaba la sociedad.
parte de un arranque justo después, a muy poquitos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando había que unificar prácticamente toda Europa del jaleo que hubo, y llega hasta la actualidad con unos cambios que ha habido tremendos. En España, en aquella época, bueno, no solamente en aquella época, sino cuando empezamos, solo teníamos la primera cadena. Sí. Además, claro, es un acontecimiento que poco a poco, conforme han ido pasando los años, se ha convertido en uno de los fenómenos mundiales más aclamados y más vistos. De hecho, tras el Mundial, tras los Mundiales y la Super Bowl, es uno de los acontecimientos más vistos en el mundo entero. Fíjate. En muchos países han intentado, o continentes, han intentado replicar la fórmula pues, con Asiavisión, Latinoamérica también, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final, claro, ya era algo más que un programa de televisión o un festival de música. Era algo como un acontecimiento anual en el que se reunía toda la familia y todo el mundo a ver qué pasaba, a ver si nos votaban, a ver si ganábamos. Y bueno, pues poco a poco eso se ha ido, no perdiendo, pero ha ido cambiando porque la tecnología ha avanzado y todo ha evolucionado de muchísimas formas. Pero aún así seguimos juntándonos a lo mejor pues entre los colegas, ya sea online o por YouTube o por como sea, o en WhatsApp, y comentando esto y uno y el otro. Uribarri, evidentemente, pues era un fenómeno, un comentarista que sabía muy bien lo que pasaba, porque inevitablemente el Festival de Eurovisión siempre tuvo, sobre todo, algunas épocas muy politizado, y entonces, sobre todo cuando él acertaba siempre con esos países del este, era porque es que esos países, incluso hasta en la actualidad, siguen gestándose nuevos países, haciéndose independientes de otros, y al final no deja de ser todo una misma zona que se votaban entre ellos, ¿no? Para eso luego el festival, que te comentaré también, cambiaron los sistemas de votos y demás para intentar hacerlo más objetivo posible. Claro. En la memoria colectiva de los españoles, o al menos de los más cercanos a mí, en este caso, que no es que sea un muestreo poblacional importante, pero bueno, ahí está, hay tres momentos televisivos o tres momentos históricos de Eurovisión. Uno es el triunfo de Maciel con el La La La. Otro es la catástrofe de Remedios Amaya con Aquí maneja mi barca. Y otro es, paradójicamente, Sergio Dalma, que no llegó a ganar, pero aquel Bailar Pegados fue como una victoria moral. De hecho, Sergio Dalma todavía canta hoy y no hay concierto de que no vuelva a cantar Bailar Pegados. Eurovisión es un formato que ha dejado a lo largo de su historia sorpresas muy llamativas y que ha dado muchísimo éxito a nivel internacional a cantantes que por entonces en el festival pues no funcionaron. Es el caso de Dalma, pero te podría decir perfectamente, no sé, algún caso similar como el famoso Habanibi, salió de allí y se hicieron súper famosos. Es verdad que canciones ganadoras que también, como ABBA, se hicieron muy famosos y ya venían con un éxito tal, pero claro, es verdad que hay ediciones concretas en las que se te queda una canción o dos y no han ganado, o incluso se han llevado una malísima puntuación, pero las tienes presentes. Es una cosa curiosa. Pero bueno, yo supongo que también influye mucho después toda la propaganda y toda la intencionalidad que haya a nivel propagandístico del país en cuestión para promocionar a su cantante, y luego sobre todo que tengas la suerte de, en algún sector social o en algún momento puntual sociocultural, pues te encuentres con éxitos que de otra forma que no te esperas. A lo mejor Lorin fue una cosa exagerada, tuvo un éxito brutal, llegó en un momento justo en el que ese tipo de música pegó muy fuerte en Europa y fue arrasando, y antes de darse cuenta pues ya funcionaba incluso antes de sonar en el festival, ¿no? Son cuestiones. Nos pasó algo similar con Chanel, que se hizo súper famosa con la canción, que a lo mejor una canción que puedes ver la perspectiva y decir, jolines, es una Shakira o es una cosa que tal, pero bueno, son cosas que a veces llama la atención, e inevitablemente no puedes dejar tampoco de pensar en esas otras canciones que realmente, y de forma muy evidente, salen o surgen o se interpretan con una intención clara, y después las victorias, pues recordemos el caso de Lordi, que sorprendió a todos. Yo estoy convencido, sin negar que la canción sea muy chula y muy atrevida, pero ganó por lo que ganó, el espectáculo visual. A partir de entonces Eurovisión evolucionó hacia lo visual muchísimo. Conchita Wurst,
no nos engañemos, ganó por lo que ganó. Sí. Es así, a Sí, buen sí, entendedor, sí. pocas Sí, palabras pocas bastan. palabras bastan, sí. Salvador Sobral, que hizo una canción preciosa también, pero era una canción que yo personalmente, y mucha gente lo comparte conmigo, no hubiese ganado si no hubiese habido la historia que había detrás de lo que le pasaba al chico, ¿no? Entonces, todas estas cosas, o Ucrania más recientemente, cuando el famoso nos robaron Eurovisión con la victoria de Ucrania por lo de la guerra. Entonces, al final, Eurovisión hay que verlo casi más como un súper espectáculo en el que, bueno, los organizadores intentan poquito a poco darle, bueno, pues la mayor objetividad posible, pero siempre acaba resultando muy difícil. Pero es muy atractivo, además, y presenta muchísimos cantantes, muchas canciones, muy entretenido de ver. Claro. Si hiciéramos un recorrido histórico, vamos a hacer un poco de historia. Como bien dices, Eurovisión nace, bueno, pues de una Europa en la que todavía arden las brasas de una terrible Segunda Guerra Mundial. Se trata de hacer eventos culturales que unifiquen un poco, que pasen página, que traten de unir con la música y tal. Bueno, bien. ¿Cómo nace Eurovisión? Mira, es una cosa muy curiosa. Eurovisión fue un experimento realmente, no pretendía ser un formato. En el año 56... bueno, un poco primero, en los años, un poco a principios de los 50, cuando ya cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, después de venir pues toda la ayuda de Estados Unidos y todo lo que había que levantar, que Europa quedó hecho un desastre absoluto. Bueno, pues surgió, claro, veníamos de lo que veníamos, todo hay que unirnos, un sistema pacifista, todo tal, ¿no? Muy guapo y oye, pues que entendible. Y entonces se trató de buscar una fórmula que después luego la Unión Europea y todas estas cuestiones que se daría para mucho juego, ¿no? Pero bueno, por resumirte mucho, se buscaba una forma de unificar el continente, que todos los países pudiesen de alguna forma pues también encontrar puntos de unión en los que juntos salir de aquello, ¿no? Entonces, lo que se propuso, como estaban haciendo justo por esa época también la televisión, estaba extendiéndose sobre todo en los países más del centro Europa, pues nació un proyecto que era la Unión de Radiodifusión Europea, donde todas las televisiones y radios, especialmente radios, por entonces, que quisieran, podían unirse. Es como un superclub en el cual, bueno, formar una especie de club, como digo, donde poder emitir a todos los países, es decir, a toda Europa de forma simultánea. Poder ofrecer contenido como si fuese un canal que pudiese emitir en toda Europa. Para toda Europa. Esto era una complicación técnica muy importante y tampoco había un consenso de cómo hacer un programa. ¿Qué haces? ¿Una tertulia? ¿Qué haces? Un tal, porque a cada país le interesa lo suyo. Tal. Entonces alguien dijo, bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a intentar organizar en un pequeño teatro un espectáculo musical en el que participen los países de aquella más potentes que había a nivel económico para poder afrontar el gasto que suponía. Y bueno, pues vamos, que fueron solamente, si no recuerdo mal, ahora mismo creo que fueron como 6 países, están muy poquitos, y hacían 2 canciones cada país, ¿vale? Y vamos a hacer un experimento, vamos a intentar transmitir la señal a todos los países participantes y a toda Europa, a ver si es posible que entre todos podamos emitir esa señal. Y nació como un experimento. Ese experimento, pues resulta que funcionó muy bien. La gente lo valoró mucho, les gustó, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a intentar poco a poco seguir haciendo este experimento como, bueno, con cierta continuidad, conforme se van arreglando, vamos a decirlo así, el resto de países, se van incorporando a la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Así fueron uniéndose poco a poco en este club, como digo, de la radiodifusión, un montón de países, vamos, un montón de cadenas públicas de radio y televisión de todos los países para generar este club. Y poquitín a poco ha ido creciendo en popularidad hasta llegar a convertirse en lo que es hoy. Y pasando por muchas fases. En los primeros años del festival era todo muy caótico. No estaba muy bien definido el sistema de votaciones. Incluso hasta mediados de los 70 era mucha locura, mucho caos. En el 69 recordemos que empataron 4 países en victoria. Entre ellos estaba Salomé. Teníamos el La La La, que había ganado, que también tiene una anécdota detrás interesantísima. Y después, cuando se celebró el festival aquí en España, uno de los 4 ganadores fue precisamente España. Se celebró finalmente por sorteo. Muchos países quedaron muy... ¿Qué sistema es este? ¿Cómo que hay 4 ganadores? ¿Cómo que tal?
Entonces, siempre durante todos los años han intentado hacer todo lo posible por intentar que el festival sea lo más objetivo posible. Claro. Pero cuando se separa toda la Unión Soviética y empiezan a salir todas las antiguas repúblicas de tal y todos aquellos países, claro, se votaban entre ellos, no tenían sistemas avanzados de voto como en otros países, mientras que en otros países ya se empezaba a lo mejor a tener líneas de teléfono de otra manera. En Rusia, por ejemplo, países que estaban todavía muy metidos en aquello, no tenían sistema telefónico, tenía que votar un jurado popular, en fin, había un montón de elementos. Así surge como un experimento y poco a poco pues, bueno, se fue convirtiendo en el fenómeno mundial que es hoy. Claro, hablaremos luego de España, de la participación particular de España, pero señalar que tanto a nivel español como a nivel del resto de los países, Eurovisión ha tenido desde grandísimos intérpretes, o sea, gente que luego triunfó plenamente en el mundo de la música o que ya eran gente consolidada en el mundo de la música y los países os mandaban para el prestigio de ganar Eurovisión, hasta auténticos desconocidos y gente que luego nunca más se volvió a saber. Sí, cada país luego conforme fue evolucionando, como te digo, lo que empezó como una especie de experimentín donde más o menos se tenía todo controlado, quién tal, de hecho se tocaba con orquesta, eran en directo, era música en directo, no era como ahora y tal. Llegó un punto en el que, claro, conforme iba creciendo el festival, se iban sumando propuestas, la cosa se iba volviendo un poco más seria y también iba, digamos, evolucionando un poco con la coyuntura histórica del momento, con las décadas del momento, que fueron muy cambiantes en cada país a su ritmo. Entonces, claro, pues nos encontramos efectivamente con grupos musicales y solistas que llegaron a participar a lo largo de los años en el Festival de Eurovisión, siendo absolutos y totales desconocidos, y que consiguieron una fama espectacular a raíz de aquello. Céline Dion participó y ganó, cuando prácticamente y hoy en día nadie recuerda que Céline Dion participó en Eurovisión y ganó. ¿Qué puedo decirte de ABBA? Evidentemente, o qué te puedo decir de otros tantísimos artistas y grupos conocidos y consolidados que bueno, pues han conseguido ese éxito, si no gracias a Eurovisión, a raíz de una participación por el festival. Pero luego nos encontramos que conforme se van añadiendo, fíjate, de 10 o 12 países al principio a los 40 y tantos que participan ahora, con todos los cambios sociales que ha habido, claro, nos hemos encontrado desde que cada país seleccionaba a su gente de forma interna, otros con concursos donde podía votar la gente y por lo tanto la gente pues troleaba un poco y demás. Llevar cosas que fuesen un poco más de folclore, intentar hacer algo más animado con humor. Y claro, nos hemos encontrado con cosas verdaderamente llamativas que no sé muy bien a día de hoy si se hicieron adrede con la intención de destacar al cantante en cuestión para que luego tuviese un éxito o simplemente se hicieron para llamar la atención, pero que son historia del festival y que uno todavía no se acaba de entender muy bien cómo pudieron llegar hasta ahí, ¿no? En España hay muchísimos ejemplos, porque recordamos todos a Chiquiricuatre y todas esas historias que al final fue un troleo y ni ellos mismos esperaban por eso, en fin. Pero hay otros países en los que, bueno, pues evidentemente se han llevado propuestas muy estrambóticas. Recientemente, bueno, recordamos, y muchas funcionaron. El Espresso Macchiato, este último que hubo funcionó enormemente. No ganó, se tenía como tal, y sin embargo despuntó de una forma espectacular. Tal cual. Por la tontería. Es un humorista, realmente, no es un cantante. Entonces, al final, Eurovisión, por mucho que se diga que es un festival de la canción, que lo es, es también un festival en el que ha ido, con el paso de los años, transformándose hacia un espectáculo visual, llamativo, donde ya no solamente la canción es lo que importa. Importan muchos otros factores para ganar. Cierto. Esto es así. Vamos a hablar de España. Vamos a ver, España hubo una época en la que, no voy a decir dominó, pero casi, el Festival de Eurovisión, con Maciel, con Salomé, grandísimos intérpretes, incluso... yo escuché algún día por la radio, circuló la leyenda negra de que en tiempos de su excelencia se llegaba como a comprar votos de países, a Checoslovaquia, si me votas compramos tal serie, que luego Televisión Española no llegaba ni a emitir. Ha habido muchas, no sé si decir leyendas o si decir, no sé cómo, nunca vamos a saber si es cierto del todo, si sí o si no. Yo pienso que sí, por una sencilla razón, porque al final, centrándome en el caso concreto de España, y todas estas cosas las cuento en el libro todo más extensa. En el caso concreto de España, evidentemente, cuando Maciel
va al festival, gana con su La La La, que Maciel no iba a ir, era Juan Manuel Serrat, que iba a ir, que se negó porque quería cantar en catalán, y evidentemente en tiempos franquistas Poco aquí su señor decía ni catalán ni catalón. Pum, pum. Bueno, pues cuando se vieron con la victoria, una victoria casi inesperada, claro, Franco, que podemos reírnos de lo que te haga, pero tonto no era, decía, ostras, esta es mi oportunidad para evidentemente mostrar a España no como un país tirano, como una dictadura, como una cosa que era lo que toda Europa veía, sino como un país que ha abierto a todo y tal. Entonces se destinaron un montón de recursos, un montonazo de esfuerzos a hacer una superedición impresionante en España. Así fue. Países que no participaron porque decían no pienso participar en una dictadura, Maciel no acabó, tampoco vengo el paisano, no quería saber nada, en fin, fue un poco caótico. Pero sí es cierto que en esa época, toda esa época entre los inicios de Eurovisión de los 60 y demás, España funcionaba muy bien en el festival al margen de la política porque la música de entonces, o bueno, pues lo que se escuchaba por entonces, acertaba, siempre se, ¿cómo te puedo decir? Se movía en torno a la balada, en torno a canciones muy melódicas. Era un festival que prácticamente todo el mundo jugaba con esas... Tal. Entonces, España siempre llevaba temas muy similares y quedaba muy bien. Conforme fueron entrando muchos más países, es donde ya el proceso de selección era más complicado y ya conforme la sociedad iba cambiando, los criterios a la hora de averiguar qué canción funcionaba o no, pues ya eran un poco más complicados, ¿no? Y llegó un punto en el que, bueno, pues por el motivo que sea, Eurovisión, bueno, hay muchos motivos y muchas cosas para analizar, ¿no? Pero claro, llegó un momento en el que no sabes muy bien exactamente qué es lo que está votando la gente, cómo funciona el voto de la gente y hasta qué punto hay potencias detrás que, lo que tú dices, se encargan de garantizar de alguna manera tener bastantes votos. Esto es una práctica que existe. Existe prácticamente. Si tú quieres. Claro, el ejemplo más reciente lo teníamos con el tema de Israel. Todo el mundo con el tal, es que Israel compra... Bueno, efectivamente, el Estado de Israel, como otros estados, lo que hacen es, si les interesa, que lo puede hacer cualquier estado, potenciar a su candidato y ganar el Festival de Eurovisión y estar presentes en Eurovisión, pues coges y en un grupúsculo de gente determinado de cada país se paga un dinero para que esa gente pueda votar en los sistemas que hay ahora mismo, telemáticos y tal. De esa manera generas una cantidad de votos que suman. Entonces la gente se queda extrañada. ¿Cómo es posible que esta canción tenga tantos votos, que esta otra no tenga tantos? ¿Cómo está? Detrás hay muchas artimañas legales para hacerlo. Otra cosa que sean morales o éticamente acertadas. Pero bueno, es así. Y España, yo hay cosas que no puedo entender cómo ha habido gente que se ha quedado con 0 puntos o con muy pocos. Como es el caso, por ejemplo, yo recuerdo Pastora Soler, que hizo una actuación impresionante. Soraya. Soraya, es una actuación espectacular. Otros cantantes que hicieron temas que dices, ¿cómo es posible que quedasen en tan mal lugar? Y sin embargo, Rodolfo Chiquilicuatre quedase en puestos, no digo que muy buenos, pero más arriba, por ejemplo, que Pastora Soler u otros tantos. Es verdad. Claro, ¿qué criterio utilizas? ¿Qué estás premiando? ¿El espectáculo, la risa, la gracia, la canción? Yo ahí que quizás tú me lo puedas aclarar, porque obviamente sabes de esto mucho más que yo. Recuerdo cuando lo de Soraya, que llevaba una canción que se llamaba La noche no es para ti o La noche no es para mí, una canción guapa, además ella cantaba bien, sacó 0, quedó muy para atrás, a la cola, y dijeron, esto fue porque Televisión Española no quiso emitir los ensayos. Entonces, la organización castiga a los países que no quieren emitir como los ensayos o el no sé qué, como que no entró en el circo... A ver, es cierto que el festival, para participar, eso lo explico más extenso en el libro porque son muchos datos técnicos, no basta con decir quiero participar también y ya está. Las televisiones de cada país deben cumplir unos requisitos, ¿no? Unos requisitos mínimos. Unas normas de no promocionar la canción antes de las fechas oportunas, presentarlas en esta tal y demás tal. Y es verdad que existen por detrás elementos que pudieras dar a pensar, vale, pues esto es un castigo de la organización por tal o cual. Yo personalmente no creo ni que sea para tanto, tampoco creo que sea del todo inexacto. O sea, hay un poquito de todo, ¿no?
Lo que sucede es que efectivamente hay unos ensayos, hay unas ahora semifinales, hay una serie de señales que la UR, como miembro de socio, que son las televisiones, deben cumplir. Y efectivamente aquel año pues no se emitieron ensayos, no se emitieron una serie de cuestiones que en otras ocasiones sí se hacían, y creo incluso recordar que estas están medio obligadas, ya no te digo a tener que cortar la programación cuando diga la UR para poner señal, pero sí tener una serie de compromisos con la propia señal de la UR para poder emitir. Entonces hay factores, ese es uno de los factores que pudo influir, al margen luego pues de lo típico que cuando das al público a votar después de un concurso público o tal, pues la gente siempre va a comentar: esta canción no sé qué, esta canta muy mal, yo hubiese llevado a este otro que me gusta más, y todo este tipo de cuestiones. Si luego no hay una apuesta fuerte del canal por el cantante, dándole a conocer que suene en Europa, que suene en radios, que tal, que se hizo con Chanel, pues es muy difícil poder destacar. Claro. Muy complicado. Bueno, son intrahistorias que nos deja el concurso, el certamen de Eurovisión, que las encuentran todas y cada una, muchas de las que estamos hablando y otras que no estamos hablando, pero que ahí están. Historias que les van a sorprender en muchas ocasiones y que las hay de todo tipo, cuidado. Se las van a encontrar, bueno, pues en este libro, ¿no? En el libro que nos presenta hoy, esta noche, Miguel Martínez. Miguel, como bien decías tú, llega un momento en el que ya deja de primar no solo la capacidad del cantante, sino que ya nos vamos al espectáculo, ¿no? A lo visual. Hablabas de estos, eran suecos, ¿no? ¿De dónde eran? Sí, los de Lordi. Lordi eran de creo que es Finlandia, me parece. Sí, fineses, que salieron allí de aquella manera y tal. Bien, a partir de ahí, y que se me entienda lo que voy a decir, a partir de ahí se abre la puerta un poco al friquerío, es decir, aparece Rodolfo el Chiquilicuatre, aparecen unas polacas que tienen polémica porque salen allí batiendo la manteca de una manera... Te entiendo perfectamente. No sé cómo, es decir, es como si se desvirtuara lo vocal para dar paso a ver quién la monta más gorda. Entiendo perfectamente lo que dices, y yo creo que cualquier espectador que contextualice un poco en lo que estamos hablando lo entiende perfectamente. Fíjate que yo no creo que sea tanto a ver quién la arma más gorda o ver quién tal, sino el hecho de que el Festival de Eurovisión ha ido, de nuevo, conforme ha ido evolucionando, sobre todo desde la década del 2000 en hacia adelante, adaptándose hacia una sociedad que a nivel europeo ha ido cambiando muchísimo en cuanto al interés por el festival. Sí. Me intento explicar. Sí. No es tanto el friquerío, que podemos acuñar el término friquerío, pues entendiendo como tal, sino más bien colectivos. Evidentemente es un festival que se puede decir con total naturalidad, y es así, estadísticamente es así, es un festival que se ha convertido en una referencia, por ejemplo, en colectivos homosexuales, en colectivos trans, en colectivos de, pues hay un montón de divas, hay un montón de espectáculos. Entonces, todo ese colectivo que es muy potente, los países no son tontos, los cantantes tampoco, y han sabido adaptarse a la sociedad y al público que está viendo el Festival de Eurovisión. Personalmente, y esto lo dice Miguel, no lo dice tal, personalmente yo ya me cuesta mucho ver, por ejemplo, a mi padre ver el Festival de Eurovisión, que seguramente optará en esa fecha por un partido de fútbol o por cualquier otra cosa. Sin embargo, sí que puede estar viendo el Festival de Eurovisión chavales con 30 años o tal, que están con los colegas intentando averiguar y tal, a ver la diva del turno o tal y demás. Es así, evoluciona con la sociedad. Entonces los países tampoco son tontos y saben perfectamente que llevar propuestas polémicas, que en el contexto y la coyuntura de cada país puedan generar incluso cierta controversia, les puede funcionar. Mira, en España tenemos lo de Zorra, en su día... Recuerdo Tatú en Rusia. Cuando fue Tatú, el único interés que había era ver si aquellas mozas se iban a besar o no en el escenario. Exacto, y se promocionó precisamente cuando se les prohibió. Es una cosa muy curiosa porque el caso de Tatú, todo el mundo, ¿cómo se dice este síndrome que cuando uno recuerda haber visto algo es mentira? El déjà vu. Tal, no. Bueno, en fin, cuando tú estás diciendo esto pasó, no pasó. Bueno, que no pasó, pero que se te metió en la cabeza que pasó. ¿no? Pues todo el mundo piensa que
se besaban en la actuación de Tatu. Y no se besaron. Y no se besaron, se besaron previamente en alguna actuación previa en Rusia y se les prohibió, evidentemente, hacerlo allí y tal. Pero todo el mundo se quedó con aquello y hasta el propio país censurante, vamos a llamarlo así, el propio censor, promocionaba aquello con el interés de ver, a ver si se besan, tal, no sé qué tal, la dictadura aquella, no sé cuánto. A ver, dictadura, entiéndaseme, tal Rusia, 2 lesbianas, qué tal. Todo eso. Yo recuerdo, era un sábado, porque suele ser de sábado. El festival. Es el sábado. Y recuerdo, bueno, pues claro, era mucho más joven, tenía pelo incluso, bien. Recuerdo no haber salido de noche hasta que no cantara Tatu. Y estábamos esperando, en casa que nos reuníamos antes de salir, estábamos esperando para ver si las mozas aquellas se iban a besar o no. No por nada, sino a ver si hay valor, vamos a decir valor, a besarse o no en el escenario. Es que aunque mucha gente le pueda sorprender, estamos aquí hablando de dos viejunos, pero aunque la gente le pueda sorprender, en el año 2000, los principios del 2000, todavía era muy tabú y muy raro y muy valiente mostrar en televisión cualquier gesto de homosexualidad, cualquier beso entre personas del mismo sexo. Estamos hablando del año 2000 y pico. La gente se olvida, pero hace 20 años que no se podía. Entonces aquello resultaba, más viniendo de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, muy llamativo, ¿no? Entonces casos así ha habido cientos. Es cierto. Y no se supo más de aquellas de Tatu. Y no se supo más. Tuvieron un éxito relativamente bueno, vamos a decir, no voy a decir moderado, relativamente bueno durante un periodo de tiempo, unos años, pero luego se separaron, hubo tal, lo que siempre pasa, ¿no? Y no tuvieron mucha más trayectoria, como pasó, por ejemplo, repetimos, con ABBA o con otros tantos, ¿no? Que al final siguieron hacia adelante. Bueno, cuestiones también de cada cantante. Si volvemos a tocar España, en este caso, bueno, recuerdo el año que fueron los intérpretes de Operación Triunfo, cuando Operación Triunfo era Operación Triunfo, con Rosa a la cabeza, con Rosa la de Operación Triunfo. Rosa de España. Rosa de España. El país se volcó con aquello, que iban los de Operación Triunfo, que iba Rosa aparecía en los telediarios, no sé qué. Nada. Y quedó por delante, unos años más tarde, David Civera. Que fue para allá, ¿a quién mandamos? A Esti, y quedó tercero, me parece. David Civera, que fue con una propuesta que tenía detrás a Alejandro Abad. Que Alejandro Abad es un compositor bastante reputado que participó en el festival, al principio, ahora mismo año, no me acuerdo en qué año de los 90. Y bueno, pues con aquella, creo que era Dile que la quiero. Sí, la de Dile que la quiero. Que es súper sencilla, sacó un muy buen resultado. Creo que tercero quedó. Cuando efectivamente Rosa había sido todo un fenómeno porque estamos hablando, claro, a nivel español. Llega OT, llega ese formato que es un formato reality en la pleno apogeo del Gran Hermano y todo esto. Era un Gran Hermano de cantantes. Entonces, claro, al final generó tantísimo lore, que se dice ahora mismo, alrededor de ello, que evidentemente, bueno, Rosa era las polémicas aquellas, que si ganó porque está, permíteseme, gorda, que si no sé qué, porque se metían con ella por tal y cual tal. Al final fueron todos porque había como el Bisbal, Cheno, el otro, Bustamante, que tenían como una especie ya de relaciones entre ellos y fueron todos acompañando a Rosa. Y sin embargo, España apostó muchísimo por aquello, invirtiendo muchísimo dinero y mucha capacidad, diciendo aquí este es nuestro año, y sin embargo además incluso está la canción con toda la intencionalidad del mundo, Europe's Living Celebration. Y sin embargo no llegó a tener el peso que se esperaba. Las sorpresas de Eurovisión, igual que de repente planteas un cantante que a lo mejor va a ir sin pena ni gloria y funciona y te quedas, ¿cómo es posible? En fin, luego hemos tenido grandes cagadas también, que el gallo inolvidable. ¿Cómo era este chico? No recuerdo, me sale ahora mismo el nombre, pero tuvo ese gallo, el pobre, que le costó, pues evidentemente, que no llevase ni un punto de nadie. Claro, nada, el prove. Hubo también tiempo para espontáneos, por ejemplo, con aquel de Algo Pequeñito, el que cantaba, y salió uno vestido como de catalán, con una barretina al escenario. Mantuvo Daniel Dijes. Mantuvo allí, recuerdo perfectamente, con estoicidad cantando la canción mientras el tío estaba ahí haciendo el tonto. Hubo otra también donde el tío sale al escenario y se hace un calvo y enseña el culo a todo el mundo. Esto fue una actuación de Inglaterra.
ha habido espontáneos a lo largo de la historia del festival, porque al final el festival nosotros lo vemos en televisión de una forma espectacular, Sí. porque la producción, la realización es muy buena. Date cuenta que la realización que corre a cargo de la televisión correspondiente que organiza el festival en ese país, lleva unas directrices también de propios organizadores de la UER que hacen una realización espectacular, con unos juegos de luces increíbles, pero no dejan de ser escenarios que están en campos de fútbol, por ejemplo, o en escenarios, en algunos países que no tienen tampoco a lo mejor una capacidad tal, donde estás a pie de escenario, la gente, entonces, claro, al final, por muchas medidas de seguridad que tengas y demás, cuando se hace uno tan famoso, cuando el chascarrillo empieza a ser ya una constante, sobre todo con redes sociales, a ver quién hace la mayor monada, la mayor tontería, pues al final siempre se te acaba colando alguien, ¿no? Y bueno, pues ha habido casos muy llamativos de gente que se ha colado en actuaciones y la ha armado. Bueno, son cosas curiosas que también reflejo las fotos, buscando las fotos para que se vea bien. Son cosas que pasan, sin duda. Son 70 años de historia condensadas en todas estas páginas. Además, bueno, pues cada edición completamente ilustrada, con esos momentos, bueno, pues como nos decía Miguel, más significativos. Pero sí te quería preguntar, vamos a ver, al común de los espectadores, ¿qué le atrae? Digo al espectador de a pie, al espectador de casa, ¿qué le atrae más? ¿El momento canciones o el momento votaciones? Porque ahí... Ojo, ahí es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, va a votar Andorra. Bueno, Andorra seguro que nos da algo, hombre, seguro. No, Andorra no te dio nada. Y es como, mira, estos no me dieron nada. Sin duda, lo más divertido son las votaciones, porque es en el momento en el que en Eurovisión muy poca gente yo creo que haya que lo vea ahí él solo. Es el momento que comentas, a mí me gustó esta, a mí me gustó la otra, no, pues esta, ¿por qué gana esta? ¿Por qué lleva estos puntos? Mira, es que le dieron el punto a este porque son de vecinos. Es lo más divertido. Yo creo que el festival se ha ido convirtiendo al final, es un espectáculo muy bueno, con unas actuaciones muy chulas, pero realmente lo más guapo es las votaciones. Lo saben la organización y por eso le han dado como mucho más espacio al final y mucho más interés al ir cambiando un poco las fórmulas de votación. Reconozco que en los últimos años han conseguido mantener con el nuevo sistema una emoción que de otra forma no se puede saber, porque juntan todos los votos, los dicen los que son del público o los que van diciéndolos de una forma que al final hasta el último minuto no sabes qué país puede ganar, ¿no? Pero es sin duda para mí el momento clave de Eurovisión, más allá de las actuaciones que pueden dejar más o menos anécdotas. Claro. El sistema ha cambiado también en los últimos años, pues conectan con cada país. En muchos de los países yo creo que buscan la más guapa de la casa para ponerla allí y dicen buenas noches desde Albania. Good morning, no sé qué. Pero una cosa que te quería preguntar. ¿En algún momento se plantearon que cada país tuviera que cantar en su idioma natal? Hay muchos países cantando, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, Hungría, y de repente los ves cantando en inglés. Y dices, coño, no, cantan húngaro. Hay unas normas que también fueron cambiando cuando se inició el festival. Hay unas normas, fueron evidentemente modificándose, en las que cada país tenía que cantar en el idioma del país, siempre y cuando fuese el idioma europeo, y si el país no era europeo, pues tenía que cantar en alguno de los idiomas oficiales de Europa. Me parece bien. Abundaba, sobre todo en los primeros años, el francés. Todas eran baladas francesas, quizá alguna italiana, al volar, etcétera. Pero se apostaba sobre todo por ese idioma, por el francés, el italiano, lo que es idiomas europeos. Con el paso del tiempo, la incorporación de nuevos países y muchos que no formaban parte de la Unión Europea, sí de la UER, pero no de la Unión Europea, que son cosas diferentes, bueno, pues se abrió al inglés. Y a partir de ello creo que ahora mismo ya no existe ninguna restricción en cantar en ningún idioma que quieras, siempre y cuando sean idiomas oficiales y no a cosas inventadas o tal, ¿no? Han ido evolucionando las normas, pero en ningún momento nunca se obligó o se quitó o se prohibió que cantasen un idioma u otro. Sí es cierto que al principio tenía que ser idiomas europeos, y luego a partir de ahí pues fueron evidentemente pues entrando otras variantes. Hay que recordar, que es lo que te decía, en Eurovisión, en la UER, están países como Líbano, Marruecos, incluso Brasil. Hay países que forman parte de la UER y que como socios de la UER
pueden y tienen derecho, si quieren, a participar en el pueden. Festival de Eurovisión. No lo hacen, pues bueno, por las diferencias que tal y cual, pero es así. Marruecos incluso hubo una edición en la que se postuló para participar. Sí. Entonces, claro, llama mucho la atención, claro, si no todos son europeos o demás, lo más habitual es el inglés, es como el idioma universal en el que prácticamente todos los cantantes van a entenderse con el público, ¿no? Pero es cierto que esa también fue una de las cuestiones que se debatieron durante muchos años y al final, bueno, pues ya queda también una cosa más interna, ¿no? Como cuando España decide llevar canciones en inglés. ¿Por qué no vamos con canciones en español? Bueno, pues a lo mejor es una estrategia de cara a enfrentarse a otros cantantes que también van en inglés, o dicen, no, pues mira, vamos a apostar por algo más rural de nuestro país, que sea más raro, tal, un idioma de estos a lo mejor, y tal, ponernos ahí y demás, para dar un poco de... Puede ser, se intentó con las tanchungueiras aquí llevar el tema gallego y tal, en fin, bueno. Son estrategias que tal, pero yo creo que nunca hubo ninguna restricción, salvo en esos primeros años donde se estipulaban, todavía las normas no estaban muy claras y se trataba de, bueno, pues de regir algo. ¿Qué futuro le espera al certamen de Eurovisión? Te digo, bueno, ha habido mucha polémica con la participación de Israel. Bueno, España dijo que no volvía a participar mientras participara Israel. Me gustaría a mí saber si hubiera adoptado la misma medida si Israel hubiera ido al Mundial de Fútbol. Mira, al final yo creo que el Festival de Eurovisión tiene mucho recorrido porque genera muchísimo interés mediático, mucho dinero a nivel mundial, muchos espectadores, y es innegable que el dinero mueve el mundo y va a funcionar mucho y va a tener recorrido. ¿Qué sucede? Evidentemente, en cada década o cada ciertas épocas, pues la política entra en juego en la coyuntura que corresponda y, evidentemente, pues dependiendo de los gobiernos de cada país, dependiendo la ideología y dependiendo según qué factores, pues digamos que interceden en las decisiones, recuerdo, no de un gobierno, sino de una televisión, porque no es el gobierno el que decide tal, es la televisión la que decide. De hecho, no ha ido al Festival de Eurovisión este año por el tema que comentamos, pero como miembro de la UER pasa por vicaría. Quiero decirte, esto no es no voy y tal, no, tú eres miembro de la UER y sigues siendo miembro del Big Five. Yo pongo, pero no voy porque me hago tal, el exquisito. Entonces, ¿qué sucede? Al final el tema político juega mucho porque es un festival ya muy mediático y es un gran altavoz para tu consigna. Si tú te haces, bueno, pues el adalid de los justos y dices, no, pues Televisión Española no va a participar en tal, por esto y por esto y por esto, claro. Automáticamente va a ser un altavoz a nivel europeo brutal. Otra cosa distinta es que jueguen ahí en el filo de la línea con violar las condiciones que la UER de compromiso con las televisiones. La decisión al final de que España no fuese a Eurovisión, cosa que yo no comparto en absoluto, debería de haber estado tal, porque al final es cierto, sí, que la principal empresa patrocinadora privada es de origen israelí, aunque afincada en Marruecos, Moroccan Oil. Es cierto que, vale, lo que quieras, pero realmente es una competición. Esto es como cuando, y nos vamos a ir muy atrás, pero recordemos los Juegos Olímpicos en la Alemania nazi, o recordemos un montón de tal. Claro, tendríamos que prohibir prácticamente que cualquier país en conflicto, Irán ahora mismo en Estados Unidos jugando al fútbol el Mundial. Claro, hay un montón de cosas que al final tiene que haber también. Yo entiendo que puede haber unas protestas y que puede haber una reivindicación en torno a la ideología que quieras, pero claro, dejar de participar en una competición supuestamente musical que precisamente busca la unión. No sé, yo creo que... No es quizás la mejor. Es mi opinión, no... Bueno, varias cosas antes de finalizar. Lo primero, ¿dónde podemos encontrarnos este libro? Bueno, es un libro que podéis encontrar en prácticamente todas las librerías y grandes superficies, también por internet, en cualquier manera. Vivo cantando, Miguel Martínez, da el libro de Abolo Ediciones y enseguida se encuentra. Es muy fácil de conseguir, tiene una muy buena distribución. Y bueno, yo estoy seguro que... Y no es aburrido, de verdad. Lo he estructurado de una forma. Me ha ayudado mucho mi compañera Lorena Almengol, que es la correctora y también ha aportado muchas pinceladas, porque conoce mucho del tema. Lo hemos intentado hacer, que sea año 56, 57, 58, contando de cada año de Eurovisión, forma entretenida, las anécdotas, lo que sucedía entre bambalinas, un poco todo lo que tal, sin olvidarnos de esa parte más curiosa de cómo se crea la UER, las relaciones entre los países, qué pasaba en cada país
cuando algún cantante no era muy propenso al gobierno. En fin, es un libro muy divertido de leer y que creo que la gente pues, le va a gustar mucho, sobre todo si le gusta el festival. Y no es solo para gente que le guste el festival, sino para gente que también quiera conocer un poco del festival. Hay mucha gente fan de Eurovisión que lo sigue desde el 2000, o desde el 2015, o desde el 2010, y que no conoce todo lo que hubo detrás. Anterior. Y si ven la foto donde solamente era micro delante, un cantante y una orquesta en directo, con lo de ahora, pues... Claro, caes para atrás. Caes para atrás. Claro. Sí te voy a pedir, Miguel, un podio. Un podio de primero, segundo y tercer clasificado de tu Eurovisión. Es decir, si tuvieras que coger de todas las ediciones y dices, mira, para mí el éxito absoluto, el primero con el que me quedo es este, el segundo este, el tercero este. Es muy difícil. Han pasado más de 1000 canciones por Eurovisión. Muchas se han hecho famosísimas, otras ni siquiera se han dado a conocer. Pero bueno, si me tuviese que mojar, aunque pueda parecer previsible, sí es cierto que hay una cuestión innegable. Waterloo, ABBA, es algo que nadie podrá negar, que es un icono y que es un temazo y que es un grupo brutal y que tal. Waterloo en primera posición, de ABBA. Yo diría que sí. Venga. Evidentemente, y no porque sea patrio, pero ganó y al final todo el mundo... Podrás hablar 1000 veces de la representación española en el Festival de Eurovisión, pero nadie se va a acordar de la del Dijes, ni de la oreja de Van Gogh, ni del sueño de Morfeo, ni de Rosa, ni de tal. Se van a acordar del La 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 de Maciel. Esto es así. Maciel, aunque si ahora me estuviera viendo, se cagaría en todo. En todo. Maciel no sería Maciel si no hubiera ganado Eurovisión. Bueno. Quiero decir que luego ella... Y sin embargo ya no quería saber nada de ninguna historia. Desde que gané. Y luego en tercera posición, bueno, pues a mí me gusta mucho aquella canción italiana. Volaré. Sí. Cantaré. No canta mal, Miguel, ¿eh? Bueno, cuenta, hago lo que puedo jurado. con lo que hay, que es poco. Así que tal, muchos datos, muchas cosas divertidas que de verdad que se van a encontrar. Y espero que guste. Bueno, mucho, pues solo me queda cariño. que invites a la gente a que, oye, vamos para la playa, vamos para el que vaya para la playa, vamos a estar tirados detrás de casa en la hamaca del pueblo, hay que matar el tiempo con algo, voy para la cama temprano y leo un poco. Pues es un libro muy entretenido, muy divertido de leer. Y además no es de estos como que te jode que estás leyendo una novela y tienes que dejarlo en ese momento tal. No, como va por capítulos, te puedes leer. Quiero saber qué pasó en el año 69. Claro. Pues vas al año 69 y lo ves. Ostras, ¿y qué pasaría en el año 80? Vas al año 80 y lo ves. Entonces está hecho de una forma casi enciclopédica para que así también puedas, de alguna manera, pues tirar. Aparte, también hay capítulos donde hablamos de Uribarri, de Euro Junior, en fin, de todas estas cuestiones que salieron después. Hay capítulos dedicados a ello, pero de Don Íñigo, por supuestísimo, también, claro. Tal, pues hablamos de todo ello. Y bueno, es un libro que creo, además tiene un prólogo de Miguel Herrero, que es un gran escritor y analista televisivo, que ha hecho varios libros en la editorial sobre programas de televisión, y con también introducción de Lorena Armengol. Por lo tanto, va a haber... es un libro para todo el mundo. No solamente tiene que gustarte Eurovisión, sino que vas a disfrutar, vas a reírte con él, vas a esbozar alguna sonrisa. Pues genial, ya lo saben, lo tienen por internet y en las librerías principales, en este caso. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos Vivo Cantando este repaso a los 70 años de festival o certamen de Eurovisión. Muchísimas gracias y que tengas un muy feliz verano. Igualmente, nos veremos pronto, ya sabemos que aquí siempre nos vemos. Hay proyectos, Miguel no dice nada, pero habrá señales en este caso. Habrá señales, sí, efectivamente, señor. Proyectos muy interesantes y que además estaremos encantados de que venga y nos los pueda contar. Como también esperamos poder seguir contándoles a ustedes pues, historias y llevarles protagonistas. Será ya en la siguiente temporada. Nos vamos para un descanso, que unos dicen merecido y otros a lo mejor dicen que no.
pero el caso es que nos vamos de descanso durante todo el mes de julio. Volveremos en agosto ya con la programación deportiva, con ese Real Oviedo queriendo subir a la primera división, también con el Real Sporting, y este programa, en particular, bueno, pues en septiembre. Yo creo que como la vuelta al cole, ¿no? Es un buen momento para volver. Muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Que descansen, ánimo y adelante. Buen verano.